El tiempo pasado está en los libros, en los aposentos del saber, en la mentira oficial de la historia y a veces en la memoria. La tosuda y pertinaz que nos cita y nos da presencia. Repitamos la historia durante el siguiente par de horas y con el apoyo de la terca memoria. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras que nos están acompañando una vez más en la terca memoria a través de Radio ESME. Esta tarde de 25 de noviembre del 2015 estamos iniciando una emisión más de la terca memoria. Muy buenas tardes, Isaín, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, compañeros y compañeras que nos escuchan a través de Radio ESME, aquí en su programa La Terca Memoria. Pues claro, un día... el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy 25 de noviembre, que va a haber marchas a nivel mundial, el cual, pues como ya comenté, es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí en el Distrito Federal se va a dar una marcha que va a partir del Ángel de la Independencia al Hemiciclo Juárez. Pues ya todos sabemos, compañeras y compañeros, la importancia que es este tipo de, pues obviamente recordarnos, el cual no debemos nosotros como hombres golpear a las mujeres, ¿no? Ahora sí que toda la temática de esta marcha es contra los feminicidios, la trata y la explotación sexual, contra la discriminación y precarización laboral generada por las contrarreformas, los contratos crímenes de odio, por un desarrollo urbano sin violencia y con perspectiva de género, y por la organización y defensa de nuestros derechos. Y pues así comenzamos su programa La Terca Memoria,
en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y sí, adelante. Así es, Isaín, pues ya lo dijo el buen Rubén Blades, prohibido olvidar. Y este programa efectivamente se trata de tener fresca la memoria, de tener el tiempo pasado, el tiempo transcurrido, como dice nuestra introducción, tenerla en la mano y hacer, o por lo menos cultivar a la memoria como terca, como necia, para siempre estar trayendo en todo momento lo que ha sido nuestra historia, como seres humanos, como sociedad, como trabajadores, como sindicatos. Y en este caso, pues este espacio se dedica efectivamente a eso. Pues el día de hoy queremos agradecerle a Gaby, que está acompañándonos inicialmente en los controles. Es un gusto tener a Gaby acá que nos acompañe. Y por otro lado también queremos informarles que el día de hoy pues tenemos muchos temas que abordar. Vamos a abordarlos de una manera muy rápida o muy concentrada, por decirlo así. Está el asunto del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Ya lo anunció el compañero Isaín, va a salir una marcha, está ya programada a las 4 de la tarde, en donde efectivamente la violencia contra las mujeres se da en todos los aspectos, no solamente en el aspecto familiar, en el aspecto de pareja, sino también en el aspecto laboral, que también es un tema muy importante. Y aquí el asunto es que efectivamente la agresión tiene que eliminarse y erradicarse en todos esos aspectos, en la vida cotidiana, particularmente hacia todas las mujeres. Pues el día de hoy vamos a tener como temas, digámoslo así, no son temas centrales, pero sí son algunos aspectos que tendremos que recurrir, empezando por la música. El día de hoy vamos a tener, acompañándonos en todo el programa, a Queen, en conmemoración, o mejor dicho, en el aniversario luctuoso de Queen, que efectivamente el día de ayer cumplió cumplió su aniversario de fallecimiento, el gran Freddie Mercury. Es una situación que es digna de recordar por todo lo que significó para el rock and roll, para la música, pero más allá también como un gran ser humano que quien hemos tenido el interés de saber más de su vida, pues debemos de mencionar y señalar que Freddie Mercury fue un gran ser humano que vivió a plenitud como pocos seres humanos lo han hecho, y que bueno, su música y su pasión fue el rock and roll. Y bueno, ya hablaremos más adelante de él. El día de hoy nos van a estar acompañando todo el programa Queen, y también vamos a abordar un tema que creo que es interesante mencionar respecto a la vida y pasión respecto a Jack London. Jack London, ustedes saben que fue uno de los grandes escritores, y hay una parte que se desconoce de él también, mayoritariamente, en el sentido de que él pues fue un trabajador en muchos aspectos, en el sentido de que se ejerció su trabajo en varias partes del mundo, pero también el talento y su capacidad, su ejercicio literario, pues permitió que se colocara en uno de los grandes escritores obligados a leer, que también vamos a hablar de él, porque también se le considera y se le conoce como un escritor proletario, porque así lo fue, así lo asume. Y también vamos a tener, entre otras cosas, la lectura de las 100 luchas obreras del siglo XX de esta revista Trabajo y Democracia. ¿Qué más tenemos por ahí, Zain? Claro, pues también ahorita que pasó desapercibido un poco nuestro aniversario de la Revolución Mexicana, y obviamente todo lo que trascendió en esta revolución, ¿no? Porque no hubo ni siquiera, obviamente todas las marchas que han hecho pues no son que nos hagan recordar
esos días de que los campesinos se levantaron en armas contra un dictador, ¿no? No las marchas que han hecho, que empezaron a hacer en los años de los 90 y pues a toda la gente les gusta nada más ver a puro deportista, pero pues no tiene nada que ver con nuestra revolución y el hecho de combatir a los latifundistas, ¿no? Entonces pues también tendremos esa una breve reseña pues de la Revolución Mexicana y la gente, y aparte de eso, antes de que se diera la Revolución Mexicana ya se estaba dando una serie de unos chispazos por parte de los hermanos Flores Magón, de Librado Rivera, de Praxis Guerrero y de personas que empezaban ya a vislumbrar todo ese tipo, esa revolución que se acercaba, todo ese que ellos vivían en una situación pobre y obviamente ellos vivieron todo eso y vislumbraban, inclusive ellos pensaban y no, la palabra no es de que ellos sean como decir que ya lo vean venir, no, es algo así como que ellos vivieron ese tipo de acoso, todo eso que veían en su familia, no, o sea, estoy hablando de los hermanos Flores Magón, y entonces ellos veían toda esa pobreza que obviamente veían alrededor de su pueblo, que ellos son de Oaxaca, y veían toda esa pobreza y se preguntaban ellos, bueno, hasta vamos a tratar de hacer algo nosotros para quedarnos con estas tierras, ¿no? Y ya más adelante se vendría toda esa lucha a favor de los indígenas, de los pobres, por recuperar esas tierras, ¿no? E igual también antes de eso, pues la Revolución Rusa, algo un poquito más breve, ¿no? También para entrar en materia, ¿no? Así es, Isaín, pues vámonos a escuchar nuestra primera canción. Vamos a tener, antes de pasar a un tema más preciso y más fijo, a comentar algunos aspectos que han pasado en el ámbito nacional, han pasado en el aspecto político y social de nuestro país, y posiblemente estaremos abordando ya uno de los temas que les hemos señalado. Pues vámonos a escuchar, ya no te pasé la listita, Gaby, pero ya le mandé. Ya le mandó, evidentemente que son compañeros que ya se la saben, ya para qué digo. Pues vamos a escuchar esta gran canción de Queen, poco conocida, y que sin embargo es una canción obligada que todos tenemos que conocer, de este gran grupo, y se llama Las Palabras de Amor. Ya regresamos.
Estás escuchando La Terca Memoria. Continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso en La Terca Memoria. Y antes de pasar a uno de los temas que hemos abordado, o que mejor dicho hemos anunciado el día de hoy, pues tenemos que comentar algunos aspectos que tienen que ver con la situación nacional, el aspecto político, y uno tiene que ver con la aprobación o el palomazo que da el Fondo Monetario Internacional respecto a que México puede aplicar una petición de préstamo que representa sin duda una cantidad cuantiosa, en donde prácticamente México está llamado a solicitar ese préstamo al Fondo Monetario Internacional, y que refleja, entre otras cosas, pues más endeudamiento. Y es una situación que no tenemos que menoscabar respecto a la agenda nacional, porque nosotros sabemos que históricamente, ustedes desde que son niños, o nosotros desde que tenemos conciencia, México tiene una deuda multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional y con todas las instancias financieras mundiales, y eso efectivamente pues genera que las arcas del país tengan un golpe importante respecto a su desarrollo social. Contrastantemente vemos que existe en la actualidad una deuda pública también cuantiosa, multimillonaria, en donde se refleja en todos los sentidos, en todos los aspectos. En el aspecto, si ustedes podemos revisar el aspecto particular desde nuestra colonia, ¿cuántos de ustedes no pueden ver la lámpara que no existe, que no hay luz en la calle? Los famosos baches, la seguridad pública, el servicio de basura, todo eso, pues sin duda es una deuda pública que el gobierno, en este caso, no ha podido resolver desde hace mucho tiempo. Sumado a eso, pues está el préstamo, que así como una zanahoria le hacen al burro, es un préstamo que el Fondo Monetario Internacional lanza de 65 mil millones de dólares como un préstamo que más puede México aplicar ya. Eso es por un lado. Por otro lado, también dentro de lo que se ha venido comentando, pues es como ya empiezan a vislumbrarse, a prefigurarse cuál va a ser el escenario para el 2008 en cuanto a la ruta de la elección presidencial. Y de verdad que resulta importantísimo, que es un tema que también vamos a abordar ahorita, que es el aspecto de la Revolución Mexicana. Pareciera ser que entonces los mexicanos no tenemos memoria. Felipe Calderón, entendemos que es un proyecto que él empezó, un proyecto antisocial, lo mismo que Vicente Fox, lo mismo que Zedillo, lo mismo que Salinas, lo mismo que Peña Nieto actualmente. Sabemos que es un proyecto que ha venido impulsando de una manera antisocial, y que bueno, ese proyecto no es diferente en esencia y en fondo con respecto a lo que actualmente ha venido llevando a cabo Peña Nieto. El proyecto de Felipe Calderón, pues es un proyecto que lo metió porque efectivamente se robó la presidencia, haya sido como haya sido, y lo más preocupante es que pretenda nuevamente volver al poder para continuar con su proyecto. Y en ese sentido, Felipe Calderón está impulsando ya a su esposa como una candidata presidencial para el 2018. Esto es grave porque, si bien es cierto que sabemos que no tiene posibilidades, porque de por sí sola es una mujer bastante desdibujada, y no lo digo hablando
en el Día Internacional contra no la violencia a las mujeres. No lo digo por esa cuestión, sino porque efectivamente es una mujer desdibujada, una mujer que no ha aparecido durante por lo menos los últimos 20 años de este país en cuanto a la lucha social. Ha estado a la sombra de su esposo, el cual su proyecto fue haber llegado al PAN nacional, posteriormente al gabinete y posteriormente ser candidato. Pero sabemos que fue el candidato de los empresarios, que fue el candidato indirectamente del gobierno norteamericano y que efectivamente se robaron la presidencia. En ese sentido, Margarita Zavala está ya comenzando a aparecer o enrolarse en este escenario de lo que va a ser la elección del 2018. Eso también es importante comentarlo porque es lo que se ha notado, se ha visto incluso en los periódicos, en todos los medios de difusión masiva, y creemos que en lo particular no creo que tenga posibilidades de hacer un papel digno. Lo digo como mujer y como política, si es que se asume ella así. Y bueno, eso es lo que está dominando ahorita Isaín en cuanto al escenario político. Hay muchísimas cosas, por supuesto. Continúa la cuestión de la violencia en todo el país. Está la situación complicadísima para los maestros respecto a la evaluación que acaba de realizarse el pasado sábado, y que también hubo una represión importantísima y trágica en Veracruz. El gobernador Duarte, de manera directa y violenta, agresiva, pues determinó agredir a los maestros que se oponían a esta famosa evaluación. Pues entre otras cosas, ahí así está el panorama a nivel nacional. Creemos que se va a poner más candente el asunto en un par de meses. Claro, pues sí, muy difícil este panorama en la República Mexicana, más que nada por estas prácticas neoliberales, fascistas que ha estado haciendo el Estado mexicano. Todas estas instituciones que obviamente sabemos que cuando la Secretaría de Educación Pública y ahorita con su titular Aurelio Nuño está haciendo y está obligando a cientos de maestros a hacer una evaluación, el cual va a contra de obviamente hay un sistema, el sistema que ellos tienen que quieren imponer. Hay una agrupación que se llama Mexicanos Primero y todo ese tipo de gente que se van a beneficiar porque obviamente ya vieron el negocio con la educación en México. Entonces obviamente quieren ellos sistematizar este tipo de educación en México, y los maestros pues ellos ya tienen obviamente sus estudios yendo a las normales de maestros, todo eso, pero ahora ya vieron este negocio. Entonces lo que pretenden ellos ahorita, o sea, imagínense cuánto dinero tuvo que pedir la SEP a mano de Aurelio Nuño para hacer esta evaluación. ¿A cuántos no? ¿A cuántos le pagó? ¿A cuántos les pagó para que hicieran el software? Entonces, obviamente todas son empresas privadas. Bien lo sabemos, compañeras y compañeros. Pero afortunadamente hay un CENTE y todos estos maestros que han estado luchando para que no se dé este tipo de evaluación, porque pues, ellos ponen es una contrarreforma educativa, pero ellos quieren imponerla, pero obviamente sin preguntarle al que de veras está ahí, que son los maestros, ¿no? Ellos quieren imponer su sistema neoliberal, y entonces pues obviamente pues, los maestros son los que más saben, los maestros mexicanos, los maestros que han ido a las escuelas rurales, a las escuelas nacionales de maestros, a las escuelas rurales. Entonces ellos quieren imponer un sistema el cual pues afortunadamente hay resistencia, ¿no? Entonces el panorama ahorita a nivel República Mexicana es un poco ríspida, ¿no? Pero pues espero y ojalá, porque hemos estado
viendo a través de las redes que han estado subiendo mucha información en Veracruz, que no se ha dado ese llamado, pues, que no se han ido a evaluar, ha ido un porcentaje bajo. En Michoacán, pues, ni se diga, ¿no? Aunque el gobernador ha dicho que se va a aplicar la ley, ¿no? Pero de todas maneras los maestros allá en Michoacán también son muy fuertes, son muy duros también. En Oaxaca ni se diga. Y ahorita pues todo lo que ha hecho el gobierno pues es a la ley de la represión, ¿no? A estar llevando a los maestros en helicópteros de la Policía Federal. No, ha sido esto en este gobierno la debacle. 10,000 policías de la PFP han estado desplegando policías como el secretario de Educación Pública. Sí. Y pues eso revela, Isaín, compañeros y compañeras que nos escuchan, en qué país ustedes pueden imaginarse que para que se realice una evaluación de maestros exista el control y el sometimiento de ellos como figura importante para realizar esta dicha evaluación. Yo creo que ningún país del mundo se moviliza con más de 10,000 policías para someter, porque es un sometimiento lo que están haciendo. Es correcto. Efectivamente, a todas luces saldría en relevancia que pues este hecho de la tal evaluación no fue consensado. Sí, claro que no. No lo fue consensuado, se dice, ¿no? Sí. No fue consensuado. Entonces, la lucha del magisterio es importantísima, es digna, hay que estar al pendiente de lo que esté pasando, pero además también quiénes son el gobierno del Estado, quién es el gobierno, quién es el Estado, quiénes son sus funcionarios para evaluar a los maestros, cuando efectivamente los primeros que tendríamos que evaluar son ellos. Tenemos que evaluar a los senadores, tenemos que evaluar a los diputados, tenemos que evaluar a los secretarios de todas las de todos los cargos federales que hay en el país. Sí, claro, nadie los evalúa y por eso están en ese puesto. Entonces, pues por eso es muy importante, ¿no? Este tipo de cambios que tenemos que hacer, ¿no? Pues así es, ahí mira, vamos a escuchar otra canción de Queen. Antes queremos hacerles el anuncio. Aquí nos dejaron este anuncio que es muy importante, que el día 29 de noviembre se va a realizar el Día Internacional de Solidaridad con Palestina por el pleno reconocimiento del Estado palestino. Gran acto cultural y político el domingo 29 de noviembre de las 12 a las 14 horas frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el hemiciclo a Juárez. Ese es el cartelito, aquí lo tenemos, que Javier nos está haciendo el favor de llevarles a ustedes hasta sus monitores. Y podemos hablar más adelante del caso de Palestina, que nadie se pone la banderita en su face como lo han hecho con Palestina o con Siria, pero sí, esa es una triste historia, una triste historia respecto a lo que está pasando en Palestina, tantas veces bombardeada, y no hay una exigencia de la comunidad internacional al respecto. Pues vamos a escuchar nuevamente una canción de Queen. Ya regresamos, están en La Terca Memoria. La Terca Memoria.
Ya estamos en la terca memoria y ya se acaba de incorporar la compañera Sati en este relevo que hizo a Gaby, que le agradecemos por haber iniciado con nosotros el programa y estar en los controles. Pues tenemos un libro para todos ustedes, compañeros y compañeras que nos están escuchando. Es un obsequio que vamos a hacer aquí con los compañeros de Radio ESME. Y que bueno, tenemos la suerte y la fortuna de obsequiárselos a ustedes. Es un libro que tiene que ver con los 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Aquí lo tienen ustedes. Frecuencia laboral, vamos a pasarlo para acá para que lo puedan precisar mejor. Frecuencia laboral es un espacio que ha durado ya prácticamente 10 años al aire en el 760 de AM, los días sábados de 7 a 8 de la mañana. Es un espacio en que inicialmente comenzó la compañera Patricia Carrasco y Lulis, la famosa compañera Lulis. Ya tienen 10 años, es un espacio importantísimo en el cual el ESME ha venido participando de una manera constante en este programa de radio que es de los trabajadores, ya lo dice su lema, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Estén al pendiente, en un momento más vamos a sacar la pregunta para que el compañero que la conteste acertadamente, pues se lleve este libro que está obsequiando aquí particularmente el compañero Javier y los compañeros de Radio ESME. Pónganse al pendiente, en un momento más vamos a formular la pregunta para que se lleven este libro que es una compilación de los 10 años de esta importante de este importante programa Frecuencia Laboral, porque pocos son los espacios en donde los trabajadores efectivamente son la noticia. Pues vámonos a abordar el primer tema, Isaín. Bueno, antes que vayan apuntando, por si ustedes están interesados en llevarse el libro, vamos a dar el teléfono de la cabina, que es el 5592 7061, 5592 7061. Apúntenlo, o también tenemos por medio del Face, Isaín, si hay manera de que se comuniquen contigo, o igual que tú les menciones. No, mejor por el teléfono, mejor sí, por el teléfono, mejor por pero el teléfono, para mejor. que tú menciones o que publiques el número telefónico ahí en el Face, 5592 7061. Vayan apuntándolo, compañeros, porque en un momento más vamos a formular la pregunta. Y ahora sí vamos a pasar al primer tema que es importante
de los que traemos el día de hoy, que tiene que ver con las hermanas Mirabal, asesinadas las tres. Hay una historia que también se cumple el día en estos días, una historia terrible de lo que le sucedió a estas hermanas, que fueron activistas, fueron combatientes y que estuvieron siempre bajo el yugo de lo que fue una dictadura más en América Latina. Pues vámonos, Isaín, a esta historia de lo que fueron las hermanas Mirabal, perdón. Mirabal, ok, pues sí, tenemos la nota de aquí, de que salió en la página de Desinformémonos, que se llama Las Hermanas Mirabal, las mariposas que dieron su vida por la libertad. Y ellas son Minerva, María Teresa y Patricia Mirabal. Fueron tres hermanas opositoras durante los años 50 al régimen del dictador Leónidas Trujillo en República Dominicana. Fueron torturadas y asesinadas por los sicarios del dictador el 25 de noviembre de 1960. Cuando se supo la noticia del vil asesinato de las hermanas Mirabal, aquel viernes 25 de noviembre de 1960, la sociedad dominicana se estremeció. Un sentimiento de rabia e impotencia se apoderó de gran parte de la población. La dictadura había llegado demasiado lejos. Una banda de sicarios, por encargo expreso de Trujillo, se ocupó de asesinar a las tres mariposas, como les decían cariñosamente sus compañeros de lucha, a las Mirabal y también a Rufino de la Cruz. La muerte de las muchachas originarias de Salcedo fue la gota que derramó el vaso. A partir de su asesinato, muchos jóvenes de clase media, incluso gente del entorno del dictador, sintieron la necesidad de luchar contra la tiranía y por la instauración de la democracia en República Dominicana. Comenzó a disiparse el miedo. El asesinato de las hermanas Mirabal tuvo el efecto contrario al que pretendía la dictadura. 6 meses después, Trujillo fue ajusticiado por antiguos colaboradores. El 10 de enero de 1960, jóvenes de clase media, seminaristas, obreros, campesinos, profesionales y estudiantes celebraron una asamblea nacional en una finca propiedad de Charlie Bogaert, en Mao, donde constituyeron el movimiento revolucionario 14 de junio, que se inspiró en el ejemplo y en el programa de los guerrilleros de 1959, bajo el liderazgo del abogado Manuel Aurelio Tavares, esposo de Minerva Mirabal. Los catorcistas se plantearon como objetivo derrocar a la dictadura de Leónidas Trujillo mediante la lucha armada. Muy pronto, los integrantes del movimiento fueron detectados por los calieses, que eran miembros del sistema de inteligencia militar del dictador. El movimiento ni siquiera pudo poner a prueba su capacidad operativa. 10 días después de la asamblea de Mao, comenzaron las detenciones en masa, con su trágica e inevitable secuela de torturas, asesinatos y desapariciones a que usualmente recorría el régimen ante hechos como este, asientan los historiadores. Las cárceles se llenaron de presos políticos de diversas partes del país. Sin embargo, el descubrimiento del complot sirvió para demostrar cuán extendido era el sentimiento antitrujillista, y entre los primeros apresados figuran, además de Manolo y Minerva, los esposos de María Teresa y Patria. También fue apresada María Teresa, a quien oficiales desnudaron delante de todos, como una forma de humillarla. Un veterano de aquella época, Rafael Taveras, relata cómo la más joven de las mariposas se mantuvo incólume pese a los insultos y la tortura física. Las descargas eléctricas sobre sus senos hacían mover su cuerpo, pero sus labios no se abrieron con una queja. Semanas después de aquella orgía de sangre y dolor, las mujeres fueron liberadas, pero sus esposos fueron condenados a 30 años de cárcel.
Pese a la advertencia de sus amigos Patria, Minerva y María Teresa, hacían el viaje a Puerto Plata todas las semanas a ver a sus esposos y a los otros compañeros de lucha ahí prisioneros. La orden de matar a las hermanas Mirabal fue dada por Trujillo desde el 4 de noviembre, pero no fue sino hasta el 25 cuando se dieron las condiciones para su ejecución. Ese 25 de noviembre, poco después de las 4 de la tarde, las Mirabal y Rufino de la Cruz regresaban de Puerto Plata de ver a sus esposos en la cárcel San Felipe de Puerto Plata, a menos de 2 kilómetros de Puerto Plata. Había un carro detenido con aparentes pasajeros afuera. Una persona simulaba que revisaba el motor. Rufino de la Cruz se detuvo junto al carro porque se atravesaba a mitad del camino. Es entonces cuando son asaltados y a las hermanas las meten a la fuerza en el otro carro. Patria en un momento logró huir y encontró un camión del Seguro Social que transitaba por ahí. Sin embargo, fue alcanzada y arrastrada para introducir en el carro junto a sus hermanas. Antes logró alcanzar a gritar a la gente que viajaba en el camión: avisen a la familia Mirabal en Salcedo que los calieses van a matarnos. Cuenta Taveras que el carro marchó con las 3 hermanas adentro y Rufino fue mantenido en el jeep acompañado de 2 calieses. El carro en el que las llevaban se desvió en un camino de brecha entre un cañaveral, donde un grupo de sicarios ejecutó a las hermanas Mirabal. Fueron asesinadas a palos y puñaladas. También los calieses habían ahorcado a Rufino. Ya con los cuerpos, los asesinos se marcharon hasta el lugar donde lanzarían el vehículo con ellos adentro. Se detuvieron un momento al ver que una de las víctimas estaba viva y se quejaba. Era Minerva. La remataron. Con los 4 cuerpos adentro, los asesinos lanzaron el vehículo hacia un precipicio. Al día siguiente un diario tituló: 3 mujeres y un chofer mueren al voltearse su automóvil. Nadie creyó esa información. La noticia del múltiple asesinato corrió como pólvora, provocando la indignación en amplios sectores de la sociedad dominicana. Luego de asesinar a las hermanas Mirabal, Trujillo ordenó la confiscación de todos sus bienes y la de sus esposos. La sangrienta mano de hierro del dictador aplastó a las 3 mariposas, pero sería uno de sus últimos crímenes. ¿Por qué el 25 de noviembre es el día contra todo tipo de violencia hacia las mujeres? En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Ahí se decidió que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La fecha fue elegida para recordar el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Más de una década después, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió que la violencia hacia la mujer era todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. En su resolución 54/134 del 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió que a partir del año siguiente, el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y así es como se da este 25 de noviembre, la fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con este hecho de República Dominicana de las hermanas Mirabal. Así es, Isaín, pues lamentablemente se instaura una fecha importante respecto a una acción que debe de eliminarse ya a partir de un hecho trágico, pero sin duda este hecho trágico tiene que traerse siempre a la memoria
como un hecho que no puede volver a ocurrir, que no debería de volver a ocurrir, y que bueno, ya nos diste en gran parte cómo fue la historia del asesinato de las hermanas Mirabal. Y pues recordarles que el día de hoy es el Día Internacional contra la no violencia a las mujeres. En México se convocó en el Distrito Federal una marcha que saldría de el Ángel de la Independencia, que ahorita debe estar pues, prácticamente llegando ya a su destino, que fue el hemiciclo a Juárez. El día de hoy se llevó a cabo esta marcha en relación a lo que tú acabas de leer respecto a las hermanas Mirabal. Preparen su llamada telefónica. Les vamos a proporcionar en este momento el 55 92 70 61, que es el número de la cabina. Regresando vamos a entregarles ya cuál sería la pregunta para que ustedes, compañeros o compañeras que nos están acompañando, se lleven este libro que se llama 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Es un espacio importantísimo en la frecuencia abierta, es lo que queda todavía aún respecto como un espacio de los trabajadores, un espacio todavía en donde se abordan notas de los trabajadores y trabajadoras del país. Pues vámonos a escuchar otra canción, y no sé si haya saludos a través del Facebook, que también estamos en contacto con los compañeros. Sí, claro, pues pues agradecerle a todos las compañeras y compañeros que nos escuchan a través de Radio SME. Lo que es que está un poquito lento el sistema, aquí la señal, pero pues agradecerle a todos ustedes, compañeros y compañeros, el estar escuchando su programa La Terca Memoria a través de Radio SME. Muchas gracias y vamos con esta canción. Pues vámonos a escuchar nuestra siguiente canción de Queen. Ya regresamos, están en La Terca Memoria.
Pues ya estamos de regreso en la terca memoria y lo prometido es deuda, compañeros y compañeras que nos están escuchando. Estamos obsequiando este libro, los compañeros de Radio ESME a través de la terca memoria, 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, un libro que está todavía fresquecito, está calientito como el pan cuando sale del horno. Dentro del contenido está la reconstrucción del proyecto histórico de los trabajadores, una necesidad estratégica, por Sócrates Silverio Galicia Fuentes, frecuencia laboral, baluarte informativo en la lucha de resistencia del ESME y del sindicalismo, por el compañero Martín Esparza, el movimiento sindical y la importancia de frecuencia laboral, de Pedro S. Villegas, el compañero de Sempros, la debacle económica y el efecto de la deuda, la pobreza laboral, por parte de Luis Lozano Arredondo, de entre otros temas. Está Derecho y Justicia para el Trabajador, del compañero José Luis Luna Arias, al cual le enviamos un fraternal saludo. La lucha de los trabajadores del conocimiento, Guillermo Guillén Soriano. Están otro tema, las Afores despojan a trabajadores. No viene el dato de quién lo escribe, pero también viene un artículo muy interesante, seguramente no lo he leído, pero por quien lo escribe hago esa referencia, de Gustavo Leal Fernández. Afores, a 18 años de su operación no habrá pensiones dignas. Este es el libro que estamos obsequiando. Si ustedes nos llaman al 55 92 70 61, 55 92 70 61 y nos dicen o contestan acertadamente, ¿qué pregunta, Isaín? Ay, se está cayendo. Si no contestan, pues me lo llevo yo. Bueno, pues ahí está, no contesten, no llamen, porque si no me lo voy a llevar yo. Pues a ver, dijo. Pues habíamos considerado que en base a que estamos escuchando o que nos está acompañando Queen al frente con el gran Freddie Mercury, queremos que nos digan cuál fue la fecha del fallecimiento de Freddie Mercury y sin duda pues nosotros vamos a obsequiarles este libro. Solamente es cuestión que llamen al 55 92 70 61 y pues con gusto les vamos a obsequiar este libro. Dejen sus datos y evidentemente cuando tengan que venir por él pues tienen que traer su credencial o alguna credencial de lector o alguna credencial, sí, que los identifique. Sí, claro, y su nombre, ¿no? Porque si no van a los demás compañeros que nos están escuchando van a decir, pues yo contesté, ¿no? Pero el 55 92 70 61 está la línea abierta y estamos obsequiando este libro de 10 años de frecuencia laboral. Pues la pregunta es esa, Isaín. Sí, claro, y pues, ojalá pues, esperemos su llamada. Bueno, su llamada, si no me lo llevo yo, ya dije. Si no, yo ahorita hablando de escritor, bueno, de los temas que expusiste ahí en el libro de frecuencia laboral, a los 10 años de su creación, pues importante que habías tú mencionado al principio del programa de Jack London, que es un mundo del mundo de un escritor proletario. Y pues nos dice aquí Nicolás Vendersky que nos platica de la vida del escritor proletario de Jack London. Él menciona la corta vida de Jack London, quien falleció un día 22 de noviembre de 1916 a la prematura edad de 40 años. Se desenvolvió como una novela. Abundaron trabajos extravagantes y diversos. Se multiplicaron aventuras peligrosas con piratas y ladrones. Sobraron paisajes, colores y sabores de viajes por los lugares más recónditos del mundo. Y cuando la vida se asemeja tanto a una novela con miles de capítulos, la realidad y la ficción se entrelazan conformando un mundo propio, el mundo London. Saqueador de ostras en la bahía de San Francisco, vagabundo y buscavidas por diversas ciudades de Estados Unidos, cazador de focas en las costas japonesas, obrero en una lavandería, en una fábrica de enlatado y en minas de carbón, buscador de oro en Alaska, su vida transcurrió hasta los 30 años como un verdadero aquelarre.
y lo singular fue que había pasado estrictamente separado de la escritura, no así de la lectura, que lo acercó lentamente a Kipling, Spencer, Darwin, Stevenson, Malthus, Marx, Poe y Nietzsche. Pero llegó el momento, él lo sentía y lo palpaba. Jack London había nacido para escribir. Y entonces, restrellante de luz, brotó la idea: escribiría, seré uno de los ojos del mundo, uno de los corazones a través de los cuales siente ese mundo, y uno de los oídos a través de los cuales el mundo oye. En prosa y en verso, sobre hechos reales e imaginarios, escribiría. Y así empezó el oficio. Tomó la palabra, se apropió de ella y la escribió, y ese don afloró como un verdadero río imparable. Escribía torrentosa e intensamente, de la mañana a la noche, y bien entrada la noche. Era el suyo un continuo estado febril, la gloria de crear, que se suponía atributo exclusivo de los dioses, era suya. Primero fueron cientos de artículos, notas y cuentos para revistas que retrataban manifiestamente sus propias aventuras por los mares del Pacífico o el frío de Alaska. Luego vinieron relatos y novelas más conocidos como La llamada de la selva y Colmillo blanco, ambas con poderosas historias de perros. El lobo de mar, El silencio blanco, La expedición del pirata o Cuentos de los mares del sur, entre otros. En muchos de estos abunda una visión naturalista, una especie de alabanza a ultranza de la naturaleza, opuesta al mundo capitalista como civilización contaminada. Un mundo, ya para su época, fines del siglo XIX, repleto de grandes fábricas que despiden humo negro por sus chimeneas, mezcladas con estrechos y amontonados barrios donde los trabajadores viven hacinados. A esto le ponía el mundo natural, idílico, pero donde también había que luchar por la vida. Un escritor proletario. Para alguien que había nacido en la clase obrera, como él mismo relata en un artículo de 1906, y adherido a la causa socialista desde muy joven, ¿cómo explica en Cómo me hice socialista? Escribir sobre su propia condición, sobre los padecimientos y sueños revolucionarios de su clase, no iba a ser algo ajeno. Bajo el contexto del naciente socialismo estadounidense de Eugene Debs y Daniel de León, cuentos como La huelga general, Talón de hierro, Gente del abismo, Los favoritos de Midas, Golia, La fuerza de los fuertes o Estado de guerra, tienen como protagonista a trabajadores y se desarrollan de alguna u otra manera elementos de la lucha de clase contra los patrones. En ellos también se retrata diversos aspectos de la óptica de los trabajadores, desde una huelga general en San Francisco que refleja toda la fuerza de la clase trabajadora obrera para parar cada resorte del funcionamiento de la sociedad, hasta un régimen como el Talón de hierro, erigido como un poder económico y político sobre la derrota de una revolución. Esta novela, que constituye una buena entrada a la obra de London, está escrita en la forma de un diario que lleva a la esposa de Ernesto Everhard, y que si bien va desplegando las características de la dominación de este régimen, va desenvolviendo los intentos de una revolución en el pasado, como dice Everhard. Dice Everhard: nuestra intención es tomar no solamente las riquezas que están en las casas, sino todas las fábricas, los bancos y los almacenes. Esto es la revolución. Queremos tomar en nuestras manos las riendas del poder y el destino del género humano. Estas son nuestras manos, nuestras fuertes manos. Ellas os quitarán vuestro gobierno, vuestros palacios y vuestra dorada comodidad. Y llegará el día en que tendréis que trabajar con vuestras manos para ganaros el pan, como lo hace el campesino en el campo o el hortera reblandeciendo en vuestras metrópolis. Aquí en nuestras manos, miradlas, son puños sólidos.
El relato de la aparición de un régimen represivo montado sobre derrotas revolucionarias anticipa genialmente la aparición del fascismo 20 años antes de su llegada. En 1929, la revista New Mises escribe sobre London: un verdadero escritor proletario no solo debe escribir para la clase trabajadora, sino que debe ser leído por la clase trabajadora. Un verdadero escritor proletario no solo debe usar su vida proletaria como material para sus libros, en esto debe arder el espíritu de la rebeldía. Jack London era un auténtico escritor proletario, el primero y hasta ahora el único escritor proletario de genio de los Estados Unidos. Los obreros que leen a Jack London. Es el único escritor al que han leído todos. Es la sola experiencia literaria que tienen en común. Los obreros de las fábricas, los peones del campo, los marinos, los mineros, los vendedores de diario, lo leen y lo releen. Es el escritor más popular entre la clase obrera de Estados Unidos. Y ese espíritu de rebeldía enardecía en cada uno de sus escritos, ardía y se desarrollaba al calor de sus convicciones socialistas, que trataba de difundirlas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, mediante charlas, mítines y conferencias. Como revela en este comentario, no tenía dudas de su ideología. Él mencionaba: los socialistas eran revolucionarios en la medida en que luchaban para transformar la sociedad tal como existe actualmente y con otros materiales, construir una nueva sociedad. Yo también era socialista revolucionario. Estas son mis perspectivas. Aspiro al nacimiento de una nueva época donde el hombre realizará el mayor progreso, un progreso más elevado que el de su vientre, y en el que el aura para animarlos para nuevas acciones será mucho más estimulante que la actual derivada de su estómago. Guardo intacta mi confianza en la nobleza y excelencia en la especie humana. Creo que la delicadeza espiritual y el altruismo triunfarán sobre la glotonería grosera que reina hoy en día. En último lugar, quiero hacer constar mi confianza hacia la clase obrera. Como ha dicho un francés, en la escalera del tiempo resuenan sin cesar el ruido de los zuecos que suben y de los zapatos barnizados que descienden. Yo he nacido en la clase obrera. 1906. Así es, pues interesantísima esa parte que en lo particular también yo desconocía de Jack London. Para quienes nos hemos acercado a su literatura, ya sea por los libros o por estos convertidos en películas, pues hemos encontrado esa parte dura de la condición a veces humana, pero sin embargo, como bien lo acabas de mencionar, Isaín, Jack London es un referente importante por muchas cuestiones de su vivencia en lo particular, pero también esa visión que tiene del mundo y también en particular de los trabajadores. Ese es otro tema que queremos llevar traer aquí a la mesa. Vámonos a ir a otra canción y les recordamos que todavía faltan algunos temas que abordar. Esperemos que nos dé tiempo, pero es importante mencionarlos porque tienen que ver con hechos sumamente importantísimos para la vida nacional de México. Y bueno, también vamos a hacer nuevamente este anuncio que el día 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad contra Palestina, un pueblo agobiado desde hace ya varias décadas por el gobierno israelí, por el pleno reconocimiento del Estado palestino. Un gran acto político-cultural el domingo 29 de noviembre de las 12 a 14 horas frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México. Es un acto de solidaridad por el pueblo palestino, constantemente bombardeado bajo el yugo de la visión exterminista
de Israel, en la cual el presidente, el primer ministro de Israel, si no tengo no recuerdo su apellido, ¿tú lo recuerdas, Esaín? Pues hizo declaraciones bastante turbias y bastante, pues cómo decirlo, importantes, obscuras incluso, en el sentido de que mencionó que la intención de Hitler no era el exterminio judío, sino que era la concentración de estos solamente en los campos de concentración, pero que Hitler jamás pretendió asesinar a tantos judíos, y eso es una declaración verdaderamente insultante para la memoria y para la historia de los del pueblo judío, que padecieron todo el holocausto que hay, incluso voces que dicen que jamás existió. Entonces los hechos y la historia pues no lo mienten, y es el sentido en que nosotros hemos estado tratando de traer efectivamente este tipo de hechos aquí a este programa de la Terca Memoria. Este es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, el 29 de noviembre, en la embajada, en el hemiciclo a Juárez, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. Sí. Un gran acto político para este 29 de noviembre. Sí, claro, muy importante saber también el que tú mencionas, Benjamín Netanyahu, que fue en defensa de Hitler, ¿no? Eso que tú mencionaste hace rato, ¿no? Entonces, pues tenemos bien saber en la historia en la historia mundial, cómo es que Palestina llegó ahí, cómo llegó ese territorio, predominando ese territorio, ¿no? Y ahora, conforme va pasando el tiempo, cómo Israel va despojando a los palestinos de sus tierras, masacrándolos y haciendo muchas barbaries, ¿no?, en contra del pueblo palestino. Y entonces, por eso que creo que apoyar también al pueblo palestino, ¿no? El 29 de noviembre, que es el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina, de las 12 a las 14 horas frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, allí en el hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México. Pues que pasen la voz, compañeras y compañeros, para este importante evento en apoyo a Palestina. Pues vamos con nuestra canción entonces. Antes Esaín, sí. Quiero mandar un saludo muy especial a Rui, a Fabiola y Sofía, que nos están escuchando al norte de la Ciudad de México, en la región de Cuautepec, de los Altos de Cuautepec, los Altos de la Sierra de Guadalupe, así se llama y así se considera en aquella región del norte de nuestra gran amada Ciudad de México. Pues va el saludo para ellos, ojalá y estén pasándola bastante bien. Vámonos a escuchar esta canción que ojalá y les guste, es de Queen. Ya regresamos, están en la Terca Memoria.
sí. Bien, pues ya estamos de regreso en la Terca Memoria y ya tenemos a la amiguita que se va a llevar el libro que el día de hoy tuvo a bien el compañero Javier y aquí los compañeros de Radio ESME para que se los obsequiáramos a ustedes, 10 años de frecuencia laboral. Y pues vamos a ver cuál es la respuesta, la pregunta que nosotros planteamos para que se llevaran ese libro, es que nos dijeran cuál es el día en que falleció Freddie Mercury, en alusión a que el día de hoy estamos también dándole un pequeño homenaje aquí en la Terca Memoria. Pues ya estamos al aire, Zain. Pues claro, pues vamos a preguntarle a la compañera que está en la línea, que ella tiene la respuesta a tu pregunta. Pues vamos a pasar con ella. Compañera, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Permíteme, ¿cuál es el altavoz? No le voy a ver, un momento, hay algunas... ¿Cuál es el altavoz aquí? Ajustes técnicos que tenemos que hacer. Ahí está. Hola. Hola. Ahí está. Sofía Díaz. ¿Cómo otra vez? Un momento. A ver, de nuevo, tu nombre, compañera, buenas tardes. Sofía Díaz. Ok, entonces si tienes ya la respuesta a la pregunta para que te lleves este libro de frecuencia laboral de los 10 años de su fundación, pues danos la respuesta, pues, compañera. De nuevo, tu nombre, compañera, buenas tardes. El 24 de noviembre. ¿Se escucha? Entonces tienes ya la respuesta a la pregunta. Ahí se escucha que le están soplando, ¿no? Pero bueno, ya cumplió con el requisito de que se va a llevar este libro. Es el 24 de noviembre. Ok, pues sí, pues muy bien contestado, compañera. Pues vamos a hace 25 años. Ok, sí, es correcto. Es correcto, cuando Freddie Mercury fallecía hace 25 años, su nombre verdadero, Farrokh Bulsara, falleció de una bronconeumonía a causa de su enfermedad, que era el SIDA. Pues felicidades, compañera, pues vamos a hacerte... Apartarle su librito. Apartarle su libro para que venga por él. Pero ya le explicaremos fuera del aire cómo... Papá, no. Pero pues ya fuera del aire, pues ya le explicaremos, compañera, cómo podría usted llegar aquí a pedir su libro, ¿no? Bueno, pues felicidades, compañera. Al rato ahorita le va a tomar sus datos acá, compañera Sati, para que ya usted pueda venir, ¿no? Sí, y le digamos cómo procede. Ajá, y cuál sería la manera de entregarle su libro. Bueno, pues felicidades, compañera. Pues en un pues le voy a pasar acá la llamada a la compañera Sati. Ay, creo que ya. Bien, pues ahí está uno de las cientos de compañeras y compañeros que nos están escuchando. Pues ya salió el libro. Vamos a pasar a lo siguiente. Pues ya estamos prácticamente abordando otro tema y que tiene que ver con una situación que se dio respecto a una agresión, un allanamiento que se dio hacia la periodista Gloria Muñoz, esta periodista destacada en la prensa escrita y en la prensa digital. Ella es la directora y creadora de Desinformémonos, una página a la cual les recomendamos abiertamente. Es una página digital por internet, evidentemente. Ella es la fundadora, pero también ella mejor dicho, es articulista, no recuerdo si los sábados o los jueves, que escribe en una sección que se llama Los de Abajo en La Jornada. Esta semana, el
lunes, sin mal recuerdo, fue que allanaron su domicilio. Evidentemente que fue con la intención de amedrentar, de intimidar, porque no se llevaron ningún objeto de valor. Afortunadamente no tenía ahí pues todo el asunto de equipo donde tuviera archivado pues información que solamente ella tiene y maneja como periodista, y que anteriormente también se había dado una agresión al servidor de Desinformémonos, se había prácticamente echado abajo, y bueno, es consecuencia también de la práctica o de la constante agresión que hay hacia esta página. Pero lo particular y lo más lamentable, lo más terrible, es que se dio hacia una periodista que ha escrito siempre a favor de las causas de los pobres, ha escrito a favor de los movimientos sociales, está identificada por ser simpatizante del movimiento zapatista, está identificada por ser una luchadora social, además de periodista, y es lamentable y es preocupante, y sin más decirlo, sin causar ninguna especie de expresión que no corresponda, es alarmante lo que está sucediendo, en este caso muy particular con la compañera Gloria Muñoz, a la cual nosotros nos solidarizamos de una manera pues abierta. El trabajo de ella ya lo acabo de mencionar, pero el hecho es que continúan las agresiones hacia los periodistas en México. Acaba de exponerse el dato hace aproximadamente 3 semanas, en donde se señala que México es el país en donde más agresiones y muertes hay hacia el periodismo, hacia el trabajo periodístico, y eso es alarmante, porque nosotros lo mencionamos desde hace ya prácticamente 3 años, que el retorno del PRI significaba el retorno al presidencialismo oscuro, y esto es un ejemplo de lo que se ha venido dando. Esto pasa en el DF. Recordemos al periodista que fue asesinado hace también poco tiempo. Escapó de Veracruz para venir a instalarse al Distrito Federal, y acá lo vinieron a asesinar. Esto pasa también en Veracruz con Duarte, la constante agresión a los periodistas que hay por cubrir la fuente, por ser los críticos de su gobierno, que es un gobierno abiertamente corrupto, abiertamente controlador de los medios de comunicación, pero que sin embargo también es enemigo a la libertad de expresión y enemigo de todas aquellas voces que lo han señalado en cuanto a su papel como gobernador, que ha dejado mucho que desear. Se ha señalado como corrupto, asesino, y pues una muestra muy clara es el pasado sábado lo que ocurrió en Veracruz. Es que la agresión que sufrieron los maestros que se opusieron a la famosa evaluación, pues Duarte simplemente salió a decir públicamente que fueron los maestros quienes agredieron a sus gorilas, a sus policías estatales. En Veracruz se da también, y en la gran parte del mundo, en Tijuana, en la gran parte del país, en Tijuana también ocurre esto. Y también esta es una muestra muy ilustrativa de lo que está pasando en el país respecto a lo que sucede respecto a los periodistas o el ejercicio periodístico de quien lo lleva a cabo de una manera digna, de los que viven, de los que padecen las luchas, y no de los quienes están de quien está atrás de los escritorios, bajo los reflectores, bajo las cámaras, atrás de las cámaras de televisión. Para ellos efectivamente no hay agresión, pues sabemos qué tipo de periodismo realizan, si es que a ellos se les puede llamar periodistas, Isaín. Claro, el ejercer ellos como periodistas críticos se ha vuelto el blanco de este gobierno, el cual pues obviamente a la otra contraparte, que vendría siendo
a los medios afines al gobierno, pues como tú mencionas, pues cuando van a ser agredidos, ¿no? Las agresiones se dan ahora a la prensa crítica, a todos aquellos reporteros valientes que exponen todas las aberraciones, toda la corrupción que se ha dado en este México. Y pues claro, pues a ellos no les conviene y pues hacen y contratan a gente, a sicarios, para amedrentar a esta prensa valiente crítica, ¿no? Y pues a la que no es crítica, pues ellos los mantienen con el soborno por parte de este gobierno para que les dé una buena imagen, léase Televisa, léase TV Azteca, léase todos esos medios que Milenio, Reforma, todos esos, ¿no? Que dicen que el gobierno ha hecho buen trabajo y todo eso, que estamos en un mundo de que estamos todos bien, ¿no? Entonces pues creo que todos sabemos, todos los mexicanos, compañeros, compañeras, el cual esta prensa crítica pues nos ha hecho ver, nos ha abierto los ojos, pues, porque tanto los hemos leído e inclusive nos hemos dado cuenta cómo ha operado esta mafia del gobierno, ¿no? Y pues tal vez así como nada más les voy a mencionar a una persona, ¿no? Que todos ustedes la han leído, pues Aristegui, a todo su equipo que mencionó lo de la Casa Blanca y todo lo que ha venido haciendo proceso también en todo su tan largo recorrido en estos tiempos, ¿no? Desde Echeverría hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues para que nos demos cuenta cómo se viene manejando esta política de corrupción pero pues gracias a esas plumas valientes de la prensa crítica, ¿no? Así es, Isaini, pues dentro de esta parte también que ha habido la agresión contra tanto los periodistas, en ese caso contra Gloria Muñoz, a lo cual repito que nos solidarizamos con ella y sabemos que es una mujer valiente, una mujer capaz, que este tipo de cosas no va a amedrentarla en el sentido de ejercer su trabajo profesional, por cierto, en lo cual recomendamos también ampliamente su página, su página en internet que se llama Desinformémonos, pero también su espacio en la jornada que se llama Los de Abajo. En ese sentido creo que también es importantísimo mencionar que el 19 de octubre, este pasado 19 de octubre, se cumplen 14 años del fallecimiento de Digna Ochoa. Hasta el momento no se ha podido esclarecer, hay una parte oscurísima en cuanto a la investigación que se hizo respecto a esta luchadora de los derechos humanos. Es lamentable también que el gobierno capitalino y el gobierno federal no hayan ejercido un trabajo serio en donde pudiéramos nosotros conocer la verdad. Digna Ochoa, ustedes saben que en su momento cimbró la vida nacional por el asesinato de una activista como ella. Esto fue el 19 de octubre de hace 14 años y hasta la fecha, lo repetimos, no se ha podido resolver, y sin embargo creemos que es importante siempre tener la memoria terca para recordar este tipo de hechos. Lo de Digna solamente fue una muestra, un botón de muestra, como se dice. Ha habido agresiones constantemente en todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Chiapas, contra los activistas, contra los compañeros y compañeras que han ejercido un trabajo de difusión, de demanda, un trabajo en donde se ven involucrados en comunidades, tanto indígenas, campesinas, populares, por resolver sus demandas justas, que sin duda es lo que a los gobiernos estatales y al gobierno federal les ha hecho mella, y su solución inmediata y su respuesta pues es efectivamente la violencia.
lo vimos con Digno Ochoa, lo hemos visto con los 3 maestros que están presos hoy, por haber luchado y haberse opuesto contra la reforma educativa. Pues estamos prácticamente entrando a la parte final del programa, pero sin embargo vamos a escuchar en un momento más una canción. El día de hoy traemos a Queen. Ya se me está cerrando la garganta, Isaín. Sí, claro, pues a este grupo. El día de ayer se cumple una fecha más de su fallecimiento. Sí, claro. De este gran cantante polémico, pero que sin embargo logró colocarse como una de las piezas importantísimas y fundamentales del rock and roll, particularmente británico. Y quien no recuerda a Queen en toda su dimensión, particularmente a Freddie Mercury. Pues vámonos a escuchar esta canción de Queen y ya regresamos para prácticamente estar abordando el último tema que nos trajo el día de hoy aquí en la Terca Memoria. Ya regresamos, quédense con nosotros. Tonight.
Bien, pues ya estamos de regreso prácticamente en la parte final de la terca memoria. Y bueno, Isaín comentaba que también era importante estar insistiendo todavía que podemos hacerlo como un hecho sumamente relevante. Es la Revolución Mexicana. Hace un momento Isaín mencionaba que pues pareciera que no hubo, y no efectivamente por el festejo, sino porque evidentemente el gobierno mexicano, a través de la petición de la oligarquía, de la burguesía, de los empresarios, se hicieron esas reformas para que no se celebrara ya en el calendario cívico, o que no correspondiera al calendario cívico la fecha que tendríamos que estar celebrando. Ustedes saben que el pasado lunes fue de este lunes que acaba de transcurrir al de la otra semana, fue que se celebró la Revolución Mexicana con un puente. Viernes, fue viernes, sí fue viernes. Ajá, el 20 de noviembre fue viernes. Pero según las nuevas reformas que hubo, se celebraron anticipadamente 4 días. Y esto obedece a un hecho que tenemos que decirlo así, desde nuestra percepción, como sociedad civil, como clase trabajadora, como prole, que lo que se pretende hacer es efectivamente ya no celebrar la Revolución Mexicana, traer fechas tan simbólicas y significativas para el país, pues efectivamente se pretenden pulverizar por ese sector que ya mencioné al principio. Y más allá de lo que dicen muchos sociólogos, muchos historiadores, que la Revolución Mexicana no ha terminado su ciclo, que continúa la Revolución Mexicana, para muchos tampoco existió, para otros tantos de otros sectores ideológicamente hablando, la Revolución Mexicana fue una invención de la burguesía, pero sin embargo nosotros creemos que hay hechos que lo antecedieron, y lo hemos mencionado en este espacio, como fue la huelga de Cananea y también la huelga de Río Blanco. Estos hechos fueron precedentes de la Revolución Mexicana y que bueno, tienen que ver con la clase trabajadora. En ese sentido hacemos esta mención y ese señalamiento porque la Revolución Mexicana es un hecho importante que debemos de estar mencionando y señalando, porque dentro de ella efectivamente hay figuras hoy convertidas en héroes nacionales, no sabemos para quién aún, pero sin embargo es importante darle seguimiento, y solamente así podemos nosotros decirle no a la historia oficial. Claro, y obviamente saber quiénes son los precursores pues de todo este hecho, ¿no? Como ya lo mencionaba antes del programa, durante el programa, obviamente el conocer a los precursores de la Revolución Mexicana es muy importante, ¿no? Como les mencionaba en esta ocasión de los Flores Magón, aunque ahorita por el corto tiempo nada más les voy a comentar una breve reseña de Ricardo Flores Magón, de su ambiente familiar y de su muerte, porque incluso el sábado fue el día 21 fue fue el día del luto, pues bueno, no del luto, fue el aniversario luctuoso de este importante luchador que fue Ricardo Flores Magón. Y entonces pues voy a empezar, porque como ya tenemos corto tiempo, pues voy a empezar a leerles algo que se llama Un sol clavado en la sombra. Es algo es del precursor Ricardo Flores Magón, ¿no? Bueno, un sol clavado en la sombra. El abrupto paisaje oaxaqueño ha sido la cuna de dos grandes personajes de la historia de México,
Benito Juárez y Ricardo Flores Magón. El impasible indio de Galatao es la figura clásica del liberalismo. Flores Magón es el líder doctrinario de la clase obrera, enemigo de la injusticia desde los años mozos, antiporfirista jurado y ardiente defensor de los humildes. Ricardo Flores Magón destaca sobre todo como precursor intelectual de la Revolución de 1910 y organizador dinámico y genial del Partido Liberal Mexicano, la primera organización política del proletariado nacional. La voz valiente del escolar en los mítines callejeros, que se tornaría en la pluma enérgica y vibrante del periodista hombre. Ricardo Flores Magón fue un sol clavado en la sombra de la inhumana sociedad porfirista. El ambiente familiar. El 16 de septiembre de 1873, aniversario de la independencia de México, Ricardo nació en San Antonio el Oxochitlán, distrito de Teotitlán del Camino, en el estado de Oaxaca. El padre, de raza indígena, se llamaba Teodoro Flores. Había combatido contra la intervención norteamericana de 1847 y, bajo las banderas liberales, en la guerra de reforma contra las fuerzas conservadoras, como devoto seguidor de Juárez en las heroicas jornadas contra la intervención imperial francesa. En las trincheras mexicanas de los defensores de Puebla, ante los furiosos embates del ejército invasor, se templaron voluntades patrióticas y se forjaron amores. Ahí Teodoro conoció a una valiente y hermosa mujer que, desafiando las balas enemigas, llamaba a la lucha e inflamaba los ánimos de los soldados mexicanos. Margarita Magón se llama. Y Teodoro Flores se enamoró de aquella joven. A ella le cautivó el arrojo y la presencia de aquel hombre corpulento y vivaz. Innegable que los padres de Flores Magón poseían grandes virtudes. Aunque no llegó a participar en la política, Teodoro era un patriota que a su fidelidad por los principios juaristas aunaba un amor inmenso por el pueblo y la justicia. Desilusionado por la traición de Porfirio Díaz, alimentó en sus hijos las llamas de la inconformidad. Les contaba en las noches, después de la cena elemental de frijoles y tortillas, cuánta opresión y miseria se debían al régimen del general Díaz. Al amargo ambiente semifeudal propiciado por el dictador, Teodoro Flores oponía la vida sencilla y generosa de las comunidades indígenas, en donde los hombres se ayudaban mutuamente y no se pedía que trabajaran ni los viejos ni los niños, en donde la cooperación y la camaradería estaban en todas partes. Esta manera de ser y de vivir en los pueblos indígenas de San Antonio el Oxochitlán impregnó la mente, la vida hogareña y la conducta social de los Flores Magón. Y este fue el signo ideológico del más inteligente de los hijos de aquella familia, con sus profundas raíces en las costumbres comunales y con su experiencia en la práctica de las mismas. Ricardo Flores Magón creyó que los hombres podrían construir un nuevo mundo por convenio mutuo sin opresión autoritaria. Pasamos al día de su muerte. Un escritor norteamericano que por los mismos días sufría condena en la cárcel de McNeil narra lo siguiente: frente a una casucha separada de los edificios estaba un viejo pelando papas, sentado en un banco, que ni levantaba la cabeza ni se enderezaba para descansar. Cogía una papa tras otra de un pequeño tonel y se la pasaba monda que monda, dejando caer las cáscaras con movimiento rítmico y lento. Era el verdurero de aquella prisión, Ricardo Flores Magón. Poco a poco fui conociendo a ese mexicano de piel broncínea y a comprender por qué los trabajadores de su tierra ponían toda su fe en él. Los numerosos mexicanos ahí recluidos estaban dispuestos a ofrendar su vida con tal de darle a Magón un rato de libertad y felicidad. Hablaba de sus amigos, de los que trabajaron con él en los primeros días de la lucha y que ahora eran gobernadores de estados, ministros, presidentes de la presidentes. Y aunque al hablar de ellos se notaba su emoción en la voz, nunca dijo una sola palabra discordante.
Pasados 15 meses en la isla de McNeil, Ricardo fue enviado a la penitenciaría federal de Fort Leavenworth, Kansas, y 9 meses después, Librado Rivera fue trasladado al mismo sitio. El 20 de noviembre de 1922, 2 penados de la cárcel de Leavenworth se encuentran en las filas de los presos y se saludan como viejos amigos. Al día siguiente, uno de ellos, Ricardo Flores Magón, fue encontrado muerto en su celda. Su estado de salud era delicado, pero no tan grave como para terminar la víspera un desenlace tan rápido y tan trágico. Unas 12 horas después del encuentro en filas, el superviviente Librado Rivera pudo ver a su amigo y compañero. El 21 en la mañana, tendido sobre una plancha del hospital, con la cara negra hasta el cuello y la frente tendida hacia atrás, como si el hombre hubiese luchado poderosamente antes de despedirse de la vida. Rivera abriga la convicción de que su amigo fue muerto violentamente por las autoridades de la prisión. La tragedia de la madrugada del 21 de noviembre de 1922 en Leavenworth tuvo un eco de indignación en todos los rincones de la tierra. La prensa de los trabajadores acusó espontáneamente al gobierno de los Estados Unidos de haber quitado la vida a ese penado semiciego. El día 22, unas horas después de la muerte del gran luchador, la Cámara de Diputados de México rindió su tributo al revolucionario caído. Enlutó la tribuna y la bandera mexicana estuvo a media asta en el país. Se pronunciaron discursos en su honor. Díaz Otegama concluyó el suyo así: en lugar de pedir a ustedes algo de luto, algo de tristeza, algo de crespones negros, yo pido un aplauso estruendoso que los revolucionarios mexicanos, los hermanos de Flores Magón, dedican al hermano muerto, al gran rebelde, al inmenso inquieto, al enorme hombre de carácter jamás manchado, sin una mancha, sin una vacilación, que se llamó Ricardo Flores Magón. En esa sesión, la Cámara de Diputados tomó el siguiente acuerdo, único: tráiganse a descansar al suelo de la patria, por cuenta del gobierno mexicano, los restos mortales de Ricardo Flores Magón. Pero los amigos de Ricardo rechazaron los honores gubernamentales y fue la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras la que transportó por su cuenta el cadáver, que fue recibido triunfalmente por miles y miles de trabajadores al paso del fúnebre cortejo en diversas ciudades del país. Pues esto fue en breve lo que fue la vida de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Pues sin duda un referente importantísimo para este hecho como el de la Revolución Mexicana, en el cual pues ya prácticamente salió del calendario cívico, pero nosotros podemos sumarnos, abordar, escudriñar y saber la verdad si simplemente nos acercamos a los textos que hay por cientos, por miles, de lo que fue la verdadera Revolución Mexicana, y solamente así podríamos nosotros formarnos un criterio capaz de rechazar a la versión oficial de nuestra historia en México. Pues son las 6 de la tarde, a esta hora estamos terminando, compañeros. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Le agradecemos a Sati que nos haya acompañado en los controles. Yo me despido, mi nombre es Paul Bernardo Díaz. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de La Terca Memoria. Muy buenas tardes, Isaín. Muy buenas tardes, compañeros y compañeros. Pues muchas gracias por haber escuchado su programa La Terca Memoria a través de Radio ESME, y agradecerle a la compañera Sati, a la compañera Gaby, que estuvieron aquí cabineándonos, y también gracias a la compañera que marcó y pues ya se ganó su libro y pues ya no me lo pude llevar, porque yo me lo iba a llevar, pero ni modo. Pues nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 4, y pues hasta luego y buenas noches. La Terca Memoria.